Comandantes das 3 armas militares promoveram um almoço, iniciando uma prática que com o tempo se converteria em costume. Os militares começavam a unir sua força para enfrentar a subversão e davam início a rumores de um possível golpe de Estado. Acossado pelo crescente poder das Forças Armadas, López Rega resolveu controlar a situação. Em maio de 1975, a presidente da nação, Isabel Perón, deu aposentadoria ao comandante do exército, general Elbio Leandro Anaya, porta-voz das críticas sobre o aumento da guerrilha, da marcha da economia e da rebeldia operária. Em seu lugar, assumiu o tenente-coronel Alberto Numa Laplane. A mudança de cargo pôs a nu a posição interna do exército, que não queria que seus homens participassem do governo civil. Entre as figuras mais críticas da nomeação de Laplane, achava-se um general que pertencia ao setor liberal do exército, Jorge Rafael Videla. Videla se encontró con una encerrona. Tenía que ser él porque no había otro. ¿Quiénes lo dijeron? Los de las promociones que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Era el hombre impecable. Nadie le va a encontrar una mancha a Videla. Cuando dicen que es un genocida, da risa, porque Videla es un hombre que va todos los días a misa. Desde siempre. Un hombre que yo creo que nunca mató un pollo. Acá no hay inocentes en la Fuerza Armada. Cada uno tenía una zona de influencia, un área o una subárea, y dentro de ella ocurrían las barbaridades que estamos denunciando. Y que ahora espero que sean juzgadas, que no quede uno solo sin juzgar. Porque nadie puede tener impunidad en estas cosas para evitar que se vuelvan a repetir algún día. Uno no sabe qué puede pasar, ¿verdad? Enquanto negociava acordos para manter-se no poder, López Rega lidava com uma sociedade inquieta que cotidianamente expressava seu descontentamento. A 31 de maio de 1975, desgastado pelas incessantes reclamações trabalhistas, o ministro da Economia, Gómez Morales, renunciou ao cargo. Em seu lugar, Isabel Perón nomeou um homem fortemente ligado a López Rega, Celestino Rodrigo. ¿Qué va a hablar por radio y televisión? Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. Em 2 de junho, apenas 2 dias antes de tomar posse, o ministro da Economia adotou um plano violento de ajuste, que passaria para a história com o nome de Rodrigaço. A resposta dos trabalhadores não se fez esperar. Milhares de operários da indústria tomaram as fábricas, ignorando as ordens em contrário das autoridades sindicais e criando uma das greves mais concorridas da história argentina. Em 5 de julho de 1975, entusiasmada com o sucesso, a CGT declarou greve nacional. Era a primeira vez na história argentina em que os trabalhadores declaravam greve geral contra um governo peronista. Preso na rede das próprias alianças, em 11 de julho de 1975, sem apoio dos sindicatos, nem dos militares, nem da sociedade, López Rega abandonou o governo. Uma semana mais tarde, partiu no avião presidencial com o título de Embaixador Extraordinário. O poder de El Brujo sobre a sociedade argentina havia terminado. En el equipo de Rodrigo, que uno lo puede evaluar históricamente como el ensayo del equipo Martínez de Oz, ahí están presentes figuras como Ricardo Sin, hombre clave del equipo Martínez de Oz, y Pedro Pou, hombre que también va a estar con Martínez de Oz y luego en el gobierno de Menem en los 90. Desde o início da década de 1970, os Estados Unidos vinham apoiando a doutrina de segurança nacional, que amparava ditaduras com o objetivo de frear o perigo comunista e a onda de protestos sociais na América Latina. A sangrenta ditadura de Pinochet, instaurada no Chile em 11 de setembro de 1973 com o assassinato de Salvador Allende, era exemplo da política imposta pelo Departamento de Estado americano. Em meados da década, o governo de Isabel Perón era o único governo democrático do continente que permanecia de pé. Em um país dominado pela inflação, desemprego, corrupção e violência política, o descontentamento social e a luta de interesses punham em xeque o governo nacional. Las grandes potencias advirtieron ya en el siglo XIX y a su principio
que mantener las colonias no era conveniente económicamente, había que seguir dominándolas de otra manera. Y ahí empezó un proceso que terminó con esta política económica neocolonizadora. Estados Unidos, yo no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos había dicho eso, que no tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes. O sea que vos no podés explicar solo desde los nombres la conducta de Estados Unidos en el exterior. La te podés explicar desde lo que a ellos les conviene en ese momento. Hubo un comando, o hay todavía hoy, un comando de Estados Unidos con base en Miami, entre Miami y Panamá, que manejó la región en aquel momento y que fue llevando a cabo apoyo logístico para cada uno de esos golpes, digamos. A las Fuerzas Armadas se las llevaba a lugares como la zona del Canal de Panamá a tomar cursos donde no se les enseñaba el arte de la guerra o el arte de la conducción de tropas. Se les enseñaba el arte del interrogatorio, el arte de la tortura, el arte de sacar información a los prisioneros, donde la maestría se lograba en Taiwán, donde el arte secular chino de torturar personas con esa fineza hacía que los grandes torturadores obtuvieran ahí grandes grados de su maestría. Após a queda de López Rega, o sindicalista metalúrgico Lourenço Miguel começou a participar mais ativamente do governo de Isabel. Em 11 de agosto de 1975, sob a insistência da cúpula sindical, o governo nacional realizou mudanças no gabinete presidencial. Antônio Cafiero assumiu como ministro da Economia e Carlos Rucalf tomou posse do Ministério do Trabalho. Mas foi a nomeação de um militar como ministro da Defesa, Coronel Vicente Damasco, o que desencadeou nova crise institucional. A 27 de agosto de 1975, houve um golpe interno na cúpula militar. O generalato não reconheceu a autoridade do comandante-em-chefe, general Laplane, historicamente vinculado ao peronismo, cuja participação no governo civil eles questionavam. Após 12 dias de incertezas e diante do perigo de uma ruptura institucional, Isabel Perón cedeu e os militares conseguiram pôr Jorge Rafael Videla no cargo de comandante-em-chefe do Exército. A primeira derrota concreta do poder político versus poder militar desde a reinstalação da democracia havia se consumado. – 23 de março de 1976, 1h da manhã, Edifício Libertador. En ese momento tenía una revista que se llamaba Extra, y en la revista la redacción estaba compuesta por terroristas de Montoneros y terroristas del ERP. Yo, mira, ¿usted sabía? Yo no. Yo lo llamé al jefe de redacción, que era Miguel Bonazo, y le dije, ¿qué pasa, Miguel? Me dice, no, dice que tenemos posiciones tomadas, y yo paso a la clandestinidad. Y yo, en esta idiotez que tengo ingenua, dije, ¿se va a la clandestinidad? ¿Qué revista es esa? Cualquier revolución o cualquier cambio político profundo requiere de dos condiciones, que es la unidad de la fuerza revolucionaria y la división de las élites dominantes, digamos. A partir del 73 yo creo, en ese sentido, que se dio el proceso inverso. Nos dividimos las fuerzas revolucionarias y se unieron las élites dominantes. No solo recibimos golpes militares, sobre todo recibimos el golpe de nuestro aislamiento respecto al movimiento de masas al cual queríamos insertarnos, ¿no? Y eso fue lo definitorio, porque la gente no entendía realmente nada de lo que estábamos haciendo. Yo estuve con el jefe del ERP y fue una reunión que dimos 1000 vueltas antes de llegar totalmente desorientado a una casa en el Gran Buenos Aires, y yo le dije, esta metodología no conduce a ningún lado, es un desastre total esto de matar militares en un momento así. ¿Por qué no cambian y se lanzan a una actividad cívica que van a tener mucho acompañamiento? Y él se sonrió y me dijo que no podía, que era tarde. Las formaciones guerrilleras habían declarado su guerra al gobierno constitucional y no podíamos enfrentar